La fase más profunda de mi sanación comenzó cuando descubrí algo que nunca imaginé. Mi cuerpo no solo cargaba cansancio, cargaba historia. Cada tensión, cada síntoma, cada sensación de bloqueo era la memoria física de emociones no expresadas, miedos antiguos, heridas que no había sabido cómo procesar. Comprendí entonces que el cuerpo no olvida. El cuerpo guarda. Guarda palabras no dichas, decisiones postergadas, tristezas no lloradas, culpas aprendidas, expectativas ajenas, y hasta emociones heredadas que nunca fueron nuestras. Y un día, con una honestidad que casi me quebró, me pregunté: ¿qué estoy obligando a mi cuerpo a sostener que ya no me pertenece? Esa pregunta abrió una grieta interna por donde comenzó a salir luz. Antes de continuar, toma una respiración profunda, y si este mensaje ya está despertando algo dentro de ti, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás prácticas, meditaciones y afirmaciones que transforman tu día y acompañan a tu cuerpo a sanar. No estás solo en este camino. Respira, y únete a esta comunidad de luz. Recuérdalo siempre, tu cuerpo te obedece. La liberación no empezó con un acto grandioso. Empezó con sinceridad. Me senté en silencio, respiré profundo, y permití que mi cuerpo hablara. Y lo escuché por primera vez sin miedo a lo que pudiera decirme. Me mostró cansancio que no era físico, sino emocional. Me mostró enojo acumulado, no por otros, sino conmigo misma. Me mostró el peso de culpas que no me correspondían. Y me mostró un dolor antiguo, tan antiguo, que se había vuelto parte de mi identidad sin que yo lo notara. Entonces comprendí una verdad esencial. No podía sanar un cuerpo que seguía cargando el peso de vidas anteriores, de versiones antiguas de mí. Comencé a liberar lentamente, amorosamente, profundamente. No fue un proceso rápido. Fue un proceso humano, honesto, íntimo. Solté expectativas que me habían asfixiado durante años. Solté la necesidad de ser perfecta para merecer descanso. Solté la idea equivocada de que sanar significaba ser fuerte todo el tiempo. Solté el rencor que había aprendido a cargar como un escudo. Solté la tristeza que había confundido con parte de mi personalidad. Y, sobre todo, solté la costumbre de ignorar mis propios límites. Cada vez que liberaba algo, mi cuerpo respiraba diferente. Sentía un espacio abriéndose dentro de mí, un espacio que antes estaba ocupado por tensiones invisibles. Era como si mis músculos dijeran: gracias. Eso no era nuestro. Y como si mis células respondieran: ahora sí podemos sanar. El cuerpo necesita libertad para repararse. No solo descanso. No solo buena alimentación. No solo afirmaciones. Necesita vacío interior, una limpieza profunda de lo que ya no sirve, de lo que estanca la energía, de lo que aprisiona la vida. Ese vacío se convierte en el terreno fértil donde la sanación real puede germinar. Cuando liberé el pasado, dejé espacio para recibir. Cuando dejé espacio, llegó la claridad. Cuando llegó la claridad, la energía fluyó. Y cuando la energía fluyó, mi cuerpo comenzó a renovarse de adentro hacia afuera. Eso fue lo que permitió que mi cuerpo respirara de nuevo. No lo que añadí, sino lo que solté. Era mi mensajero.
Cada tensión, cada dolor, cada molestia, eran susurros que yo había ignorado durante años. Y ese día, por primera vez, me detuve, respiré y escuché. Porque la verdadera sanación no comenzó con un tratamiento, ni con una técnica, ni con una receta. Comenzó cuando tuve el valor de mirarme por dentro y pronunciar una frase que jamás había dicho con tanta honestidad: estoy lista para sanar. En ese momento sentí que algo se acomodó dentro de mí, como si mi cuerpo hubiese estado esperando esa declaración desde siempre. Comprendí que durante años caminé con pensamientos que no me pertenecían: miedo, culpa, exigencia, rechazo. Todo aquello había construido un campo emocional que mi cuerpo absorbió hasta el agotamiento. Pero también entendí que si mi mente había creado ese peso, también tenía el poder de liberarlo. Así fue como inició mi viaje de regreso a mí misma. Esa decisión abrió un portal interno. Comencé a mirar mis emociones sin miedo, a tratarme con una amabilidad que nunca antes me había permitido, a recordar que mi cuerpo es un templo que responde con precisión a cada palabra, a cada creencia, a cada emoción. Y lo más poderoso fue descubrir que, cuando cambié mi vibración interna, mi cuerpo empezó a reorganizarse, a repararse, a reconstruirse como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo, solo necesitaba mi permiso. Este es el punto de partida de toda sanación: reconocer que tú eres la creadora de tu equilibrio y que tu cuerpo es una extensión perfecta de tu amor propio. El mensaje oculto detrás de cada síntoma. Cuando comencé este camino, inspirada profundamente por las enseñanzas de Louise Hay, descubrí algo que cambió radicalmente mi forma de relacionarme con mi cuerpo: ningún síntoma aparece por accidente. Todo lo que sentía tenía un origen más profundo que lo físico. Era un lenguaje energético que mi cuerpo llevaba años intentando que yo escuchara. Durante mucho tiempo pensé que mis molestias surgían de la nada, que mi cuerpo simplemente fallaba. Pero cada vez que cerraba los ojos y me permitía sentir, aparecía un patrón: emociones no expresadas, pensamientos repetitivos, cansancio acumulado, expectativas ajenas que cargaba sin darme cuenta. Fue ahí cuando comprendí que mi cuerpo siempre me habló, pero yo vivía tan desconectada que confundía sus llamados de ayuda con problemas, cuando en realidad eran instrucciones para volver a mi equilibrio. Comencé a preguntar con honestidad: ¿qué me estás tratando de decir? Y las respuestas llegaban. A veces como una emoción atrapada. A veces como un recuerdo que necesitaba ser sanado. A veces como una verdad interna que yo no quería mirar. Descubrí que cada dolor tenía un mensaje específico. Algunas tensiones eran el resultado de años de autopresión. Ciertos malestares digestivos eran emociones que yo tragué sin expresarlas. Ese cansancio que parecía eterno era, en realidad, mi cuerpo suplicando descanso emocional, no solo físico. Y ciertos dolores antiguos eran historias pendientes que había enterrado, pero no resuelto. Lo más revelador fue entender que un síntoma no es una condena, es una conversación iniciada por el cuerpo. Es la forma más honesta que tiene de mostrarte dónde te desconectaste de ti misma. Y cuando lo escuché sin miedo, algo milagroso ocurrió: el dolor dejó de ser enemigo y se convirtió en guía. Comencé a trabajar con cada síntoma como si fuese un maestro. No los callé. No los rechacé. Los escuché. Les di espacio. Y ellos, poco a poco, comenzaron a transformarse.
Mi cuerpo no quería castigarme, quería liberarme. No buscaba detenerme, buscaba enseñarme. Cada latido, cada tensión, cada señal era una invitación a regresar a mi centro, a recuperar mi poder, a reconciliarme conmigo misma. Y cuanto más profunda era mi escucha, más clara se hacía la verdad. El cuerpo siempre busca la sanación, pero primero necesita ser oído. El poder transformador de una nueva creencia interna. La verdadera revolución en mi sanación comenzó el día en que entendí que mi cuerpo no podía cambiar si mis creencias seguían siendo las mismas. Fue como si de pronto hubiera abierto una puerta oculta dentro de mí y al otro lado estuviera la raíz de todo, mis pensamientos más profundos, mis interpretaciones del mundo y, sobre todo, la forma en que me hablaba cada día. Había crecido creyendo que el cuerpo se desgasta, que la enfermedad es cuestión de suerte, que sanar requiere sufrimiento o sacrificio. Y sin darme cuenta, esas ideas se habían convertido en mandatos internos. Mi mente había programado un guión que mi cuerpo simplemente obedecía. Pero un día, al escuchar una frase que me atravesó como un rayo, tu cuerpo escucha absolutamente todo lo que piensas, comprendí lo esencial. Mi biología estaba respondiendo fielmente a mi narrativa interna. Ese descubrimiento fue tan poderoso que me detuve a observar qué afirmaciones repetía sin darme cuenta. Estoy cansada. Esto nunca va a mejorar. Mi cuerpo no puede con esto. Siempre me pasa lo mismo. Cada una de estas frases era una orden energética que mis células recibían como verdad absoluta. Entonces tomé la decisión más importante de mi proceso, crear nuevas creencias que sostuvieran la salud en lugar del miedo. Comencé por una idea sencilla pero radical. Mi cuerpo está diseñado para sanar. La repetí hasta que se volvió parte de mí. Y luego otra. Mis células saben exactamente qué hacer. La afirmé una y otra vez. Y después una más. Cada día estoy en renovación constante. Al principio mi mente dudaba, se resistía, cuestionaba. Era normal, estaba reemplazando un sistema de pensamiento construido durante años. Pero seguí. Persistí. Respiré dentro de cada afirmación como si fuese medicina. Y entonces ocurrió lo extraordinario, mi cuerpo respondió. De manera sutil al inicio, menos tensión, un descanso más profundo, una sensación de alivio inexplicable. Con el tiempo, cambios más evidentes, energía renovada, síntomas que antes eran constantes comenzaron a disminuir, y una claridad emocional que no había experimentado en años. La ciencia y la espiritualidad coinciden en algo esencial. El cuerpo se adapta al entorno que la mente crea. Y mis nuevas creencias comenzaron a generar un entorno interno fértil, luminoso, nutritivo. Lo más profundo fue entender que una creencia no es solo una frase, es un campo vibratorio. Es un decreto que informa a tus células cómo comportarse. Cuando cambié mi vibración interna, mis células recibieron nuevas instrucciones. Regenera, repara, restaura, crece, equilíbrate. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Ese fue el punto de inflexión en mi recuperación, dejar de vivir programada por creencias heredadas y elegir conscientemente las creencias que sostenían mi salud. Cuando mi diálogo interior cambió, mi cuerpo también. Hubo un día en mi proceso de sanación en el que comprendí una verdad que me estremeció profundamente.
yo era la voz que mi cuerpo escuchaba las 24 horas del día. No un terapeuta, no un libro, no una técnica espiritual. Mi cuerpo respondía, instante a instante, a mi propio diálogo interno. Y cuando tomé conciencia de esto, me di cuenta de que durante años me había hablado con dureza, con exigencia, con críticas silenciosas que parecían inofensivas, pero que eran tan tóxicas como cualquier veneno emocional. Frases como: no soy suficiente. Siempre me equivoco. Ya es tarde para mí. Mi cuerpo no funciona como debería. Cada una de estas sentencias era una flecha que mi biología recibía como una instrucción. Y obediente, actuaba en consecuencia, tensándose, bloqueándose, cerrándose, agotándose. Pero un día decidí hacer algo radical, cambiar la forma en que me hablaba. Y lo hice con la misma intensidad con la que antes me criticaba. Empecé a decirme palabras que antes me parecían imposibles. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Soy digna de descanso, amor y bienestar. Mi cuerpo es sabio y merecedor de mi gratitud. Me cuido porque me valoro. Al principio, estas frases no se sentían verdaderas. Era como pronunciar un idioma nuevo. Pero no me rendí. Yo sabía, porque las enseñanzas de Louise Hay lo repetían una y otra vez, que la repetición constante reescribe la mente, y la mente reescribe el cuerpo. Entonces seguí. La semilla que planté empezó a germinar. Algo suave, casi imperceptible, comenzó a ocurrir en mi interior. Cuando mis pensamientos se volvían más amorosos, mis músculos se relajaban. Cuando me hablaba con compasión, mi respiración se volvía más profunda. Cuando me trataba con respeto, mis células parecían encender una inteligencia antigua que llevaba tiempo dormida. Fue como si el cuerpo dijera: por fin estás de mi lado. Y lo más hermoso es que no tuve que forzar nada. El cuerpo sabe cómo sanar. Lo que necesitaba era un lenguaje interno que dejara de bloquear su capacidad natural de reparación. Descubrí que cada pensamiento amable aflojaba un nudo interno, que cada frase de apoyo disolvía una capa de estrés, que cada expresión de gratitud creaba un campo de coherencia que mi biología reconocía como hogar. Mi diálogo interior se convirtió en una medicina silenciosa, constante, disponible las 24 horas. Y mi cuerpo respondió con una fidelidad absoluta. Donde antes había dolor, comenzó a haber alivio. Donde antes había miedo, apareció claridad. Donde antes había cansancio, surgió energía. Donde antes había confusión, nació calma. Esa fue la revelación que lo cambió todo. Cuando cambié mis palabras, cambié mi química interna. Cuando cambié mi trato hacia mí misma, mi cuerpo encontró el permiso para sanar. El momento en que mi cuerpo comenzó a responder. La transformación real, la que no se puede fingir, la que nace desde lo más profundo, ocurrió el día en que dejé de luchar contra mí y comencé a cooperar con mi cuerpo. Fue como si ambos hubiéramos estado en bandos opuestos durante años, y de pronto nos sentáramos a la misma mesa, con la misma intención: sanar juntas. Ese día, algo dentro de mí hizo clic. No fue un milagro repentino ni una revelación espectacular. Fue una comprensión silenciosa, íntima, liberadora. Mi cuerpo siempre había querido sanar, pero yo lo mantenía en estado de alarma. Y cuando esa alarma interna comenzó a apagarse,
mi cuerpo respondió con una precisión que me conmovió. Lo primero que noté fue un cambio en mi respiración. Dejó de ser corta, tensa, superficial. Se volvió más profunda, más cálida, más mía. Como si por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo sintiera que era seguro habitarlo. Luego empezó el descanso. Mi sueño dejó de ser una batalla y se volvió una entrega. Despertaba sin esa sensación de peso, de arrastre, de desgaste emocional. Era como si mi cuerpo dijera, gracias, ahora sí puedo repararme. Después llegó la energía. No era una euforia pasajera, sino una vitalidad estable, tranquila, que nacía de un equilibrio interno que yo nunca había experimentado. Mi cuerpo dejó de sentirse como un enemigo cansado y se convirtió en un aliado vivo, activo, atento. Y lo más poderoso, mis síntomas comenzaron a transformarse. No desaparecieron todos de inmediato, pero algo indudable cambió en su comportamiento. Lo que antes era constante, se volvió intermitente. Lo que antes era intenso, comenzó a suavizarse. Lo que antes pesaba, empezó a disolverse. Fue entonces cuando comprendí la verdad profunda de todo proceso de sanación. El cuerpo responde al ambiente que crea tu mente. Y cuando ese ambiente se llena de calma, coherencia, amabilidad y presencia, el cuerpo florece. Porque la sanación no es magia, es coherencia. Es alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que dices con lo que tu cuerpo necesita. Comencé a repetir mis afirmaciones cada mañana, no como un ritual mecánico, sino como un diálogo consciente. Cuerpo mío, gracias por todo lo que haces por mí. Hoy te escucho, hoy te acompaño, hoy te respeto. Hoy renuevo mi energía y libero todo lo que no necesito. Y cada día, algo más se reorganizaba dentro de mí. Era como si mis células despertaran una por una, reconociendo un nuevo liderazgo interno, una nueva dirección, una nueva vibración. Una vibración que decía, este es un lugar seguro para sanar. Ese fue el punto en que ya no hubo marcha atrás. La sanación había comenzado a nivel físico, emocional, mental y energético. Y pude sentirlo con absoluta claridad. La afirmación que inició la verdadera curación. Hubo un momento decisivo en mi proceso, un instante tan simple y, al mismo tiempo, tan determinante, que marcó el antes y el después en mi sanación. Ese instante nació de una sola frase. Una afirmación que no solo repetí, la encarné. Durante días, semanas, incluso meses, había trabajado mi mente, mi diálogo interno, mis emociones, mi historia. Pero había algo que todavía no había hecho, darle a mi cuerpo una orden clara, amorosa y definitiva. Una noche, mientras me preparaba para dormir, con la respiración lenta y el corazón tranquilo, surgió espontáneamente una frase que jamás había usado antes. No la había leído en ningún libro, no la había escuchado en una conferencia, no venía de ninguna técnica. Venía de mí. Era mi verdad más profunda emergiendo. La frase fue esta. Cuerpo mío, te doy permiso de sanar ahora. El impacto fue inmediato. Lo sentí en mi pecho, en mi abdomen, en la garganta. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando durante años escuchar esa instrucción. Porque mi cuerpo no necesitaba más presión.
No necesitaba que lo obligara. No necesitaba que lo forzara. No necesitaba que lo criticara. Necesitaba permiso. Necesitaba mi autorización para hacer lo que siempre supo hacer: repararse, regenerarse, armonizarse, equilibrarse. Repetí la frase una y otra vez, con la suavidad de quien habla con un ser amado. Te doy permiso para soltar lo que te pesa. Te doy permiso para equilibrarte. Te doy permiso para regresar a la armonía. Te doy permiso para recuperar tu fuerza. Te doy permiso para funcionar según tu sabiduría natural. A medida que repetía estas palabras, una oleada de calma descendió por todo mi cuerpo, como una luz tibia recorriendo cada célula. No era una emoción común, era una respuesta biológica. Era como si por fin hubiera alineado mi mente con mi fisiología. Y entonces lo entendí. El cuerpo es un sirviente fiel. No hace lo que tú deseas. Hace lo que tú crees. Y en ese instante, yo creí en mi sanación. La afirmación se convirtió en un punto de inflexión, un código que reprogramó mi interior. Algo se desbloqueó, algo se liberó, algo se activó. Desde esa noche, la repetí cada día, y cada día sentía una expansión más profunda, un alivio más real, una coherencia más tangible. Mi cuerpo empezó a sanar no solo porque trabajé en mi mente o en mis emociones, sino porque, por primera vez, le di la instrucción correcta, desde un lugar de amor absoluto. Y esa frase se volvió mi medicina, mi ancla, mi inicio y mi continuidad. Cuerpo mío, te doy permiso de sanar ahora. Fue la llave, la puerta y el comienzo de una nueva vida. El renacimiento, reconocer al nuevo cuerpo que creé. La verdadera sanación no se manifestó como un cambio instantáneo, sino como un renacimiento silencioso, un despertar progresivo en el que comencé a sentirme diferente sin saber exactamente en qué momento había ocurrido el giro definitivo. Lo noté primero en mi postura. Ya no caminaba encorvada por el peso de mis preocupaciones, sino erguida, ligera, con una presencia nueva, casi luminosa. Luego lo noté en mis decisiones. Dejé de actuar desde el miedo y comencé a elegir desde el amor propio. Y después lo noté en mi energía. Ya no se escapaba en tensiones internas, sino que se distribuía de forma armoniosa en cada parte de mi ser. Era como si mi cuerpo hubiera reescrito su propio manual interno. Como si mis células hubieran recibido un nuevo programa. Como si la vida hubiera encontrado otra vez un canal abierto dentro de mí. Este renacimiento no fue solo físico. Fue emocional, mental y espiritual. Porque cuando sanas profundamente, no sanas por partes, sanas en totalidad. Me observaba a mí misma y descubría a alguien que no había conocido antes. Una versión de mí más serena, más consciente, más conectada con su verdad. Una persona que no necesitaba forzar nada, porque había aprendido a cooperar con la vida. La sanación no solo cambió mi cuerpo. Me cambió a mí. Comencé a honrar mis límites, a escuchar mis intuiciones, a confiar en mi ritmo interno. Y lo más hermoso, dejé de esperar milagros, porque me di cuenta de que el milagro era yo. Cada día, confirmaba esta verdad. Mi cuerpo no volvió a ser el que era. Se convirtió en el cuerpo que siempre debió ser. Un cuerpo guiado por mi amor, sostenido por mi conciencia,
acompañado por mis nuevas creencias. Ese fue mi renacimiento. Una nueva vida dentro de la misma vida. La declaración que sostiene tu nueva realidad. Hoy quiero que tomes una decisión profunda. Una decisión que cambiará el camino de tu cuerpo, tu mente y tu energía. Una decisión que tiene el poder de despertar en ti la misma transformación que despertó en mí. Cierra los ojos un momento. Respira. Y reconoce esta verdad incuestionable. Tu cuerpo te escucha. Siempre. Te escucha cuando le hablas con miedo. Te escucha cuando te criticas. Te escucha cuando te exiges demasiado. Y también te escucha cuando decides amarte. La sanación no es una meta. Es un mensaje. Una frecuencia. Una postura interna. Y hoy, esa postura puede ser esta. Declaro que mi salud es mi estado natural. Declaro que mi cuerpo sabe exactamente cómo sanarse. Declaro que soy creador, de mi bienestar. Repite estas palabras no como un deseo, sino como una verdad ya instalada en ti. Siente cómo tu cuerpo responde, cómo se expande, cómo acepta esta nueva dirección. A partir de hoy, camina con la certeza de que tu cuerpo no está roto. Tu cuerpo está renovándose, reordenándose, reorganizándose para alinearse con tu nueva conciencia. Cada pensamiento amoroso es una instrucción. Cada afirmación es un código. Cada decisión interna es un puente hacia la recuperación. Así como yo sané mi cuerpo, tú también puedes sanar el tuyo. Porque la sabiduría está dentro de ti. Y tu cuerpo está listo para escucharte.